El choque en la cima. Porque Guderian chocó con Hitler por Moscú, la orden que quebró el impulso. Si la guerra fuese solo cuestión de mapas, la Wehrmacht habría tomado Moscú en 1941. Pero la guerra también es orgullo, política, y una sola orden a destiempo. En el verano más decisivo del frente oriental, el jefe de los panzers alemanes vio el camino abierto hacia la capital soviética. Y aún así, se le obligó a girar. Pero entonces ocurrió algo aún más extraño, el giro parecía un éxito y aún así debilitó el golpe final. El verdadero costo de esta decisión fue terrible, y todavía hoy se discute si aquella orden fue prudencia estratégica o el error que partió en dos el impulso alemán. Un avance que parecía imparable. Barbarroja, distancias imposibles y un reloj que no perdona. 22 de junio de 1941, la Operación Barbarroja se lanza como una tormenta. 3 grandes grupos de ejércitos empujan hacia Leningrado, Moscú y Ucrania. En el centro avanza el grupo de ejércitos centro, la vía directa a la capital soviética. En pocas semanas caen enormes bolsas, Minsk, luego Smolensk. Sobre el papel, el camino hacia Moscú ya no parece una muralla, parece una carretera. Pero esa carretera tiene trampas. Las distancias rusas devoran combustible, motores y hombres. Las vías férreas tienen distinto ancho, cada kilómetro exige reconvertir líneas, reparar puentes, mover depósitos. La logística no es un detalle, es el límite real del Blitzkrieg. Y aún así, a finales de julio y comienzos de agosto, la pregunta se vuelve inevitable en los cuarteles alemanes: ¿hay que apostar todo por Moscú ahora, o asegurar primero los flancos y los recursos del sur? Los actores y sus obsesiones. Guderian, Alder, Bock, y Hitler mirando a Ucrania. Heinz Guderian no es un simple general de tanques, es uno de los grandes arquitectos del arma acorazada alemana. Al mando del Panzergruppe 2, su instinto es ofensivo, rápido, directo. Para él, Moscú no es solo un símbolo, es un nudo ferroviario, político y de mando. Cortar Moscú podría desorganizar el sistema soviético. Del otro lado está Adolf Hitler, que no piensa como un profesional del Estado Mayor tradicional. Su lectura mezcla economía, política y obsesión ideológica. Ucrania significa grano, el Donbass significa industria, y el Cáucaso sugiere petróleo. Además, teme que el grupo de ejércitos centro, si corre demasiado hacia Moscú, deje flancos abiertos y sea golpeado por reservas soviéticas. En medio están figuras como Franz Halder, jefe del Estado Mayor del Ejército, y Fedor von Bock, al mando del grupo de ejércitos centro, que en distintos momentos apoyan o matizan la idea de priorizar Moscú. Y al fondo, una verdad incómoda: Alemania no planeó una campaña larga. Cada semana que pasa es un enemigo adicional: el barro, el frío, el desgaste. Una interpretación es que no era solo Moscú o Ucrania, era una lucha de poder. El cuartel general no solo discutía un objetivo. Discutía quién definía la guerra. El plan hasta el punto crítico. Smolensk, el casi de Moscú y el sur que llama. Tras Smolensk, muchos oficiales creen que la URSS está tambaleándose. El grupo de ejércitos centro ha avanzado cientos de kilómetros. Guderian, en particular, ve un argumento operativo: mientras el enemigo está desorganizado, hay que seguir. Pero los alemanes notan algo: el ejército rojo no se rompe, como Francia. Pierde bolsas gigantes, y genera otras fuerzas. Se retira, y vuelve. Las reservas llegan desde el interior. La guerra relámpago empieza a rozar el límite, no por falta de valor, sino por fatiga mecánica, escasez de camiones, líneas de suministro alargadas. Mientras tanto, en el sur, el grupo de ejército sur combate en Ucrania. Allí hay fuerzas soviéticas enormes. Si no se destruyen, pueden amenazar el flanco del avance central. Hitler mira el mapa y ve peligro. También ve un premio. La tensión crece: seguir hacia Moscú es apostar a una decapitación política y logística. Ir al sur es buscar una victoria segura y recursos. Pero cada desvío cuesta tiempo, y el tiempo en Rusia es munición. La orden y el choque. El giro hacia Kiev, cuando y por qué se rompe el impulso. Aquí llega el corazón del rompecabezas. A finales del verano de 1941, Hitler ordena que fuerzas acorazadas del grupo de ejércitos centro se desvíen. Parte del empuje debe apoyar la destrucción del gran saliente soviético en Ucrania, alrededor de Kiev. En términos prácticos, el Panzergruppe 2 de Guderian gira hacia el sur para cerrar la pinza con fuerzas procedentes de otros sectores. Guderian se opone. Considera que el momento para Moscú es ahora.
que la capital, como centro ferroviario y político, puede ser la clave. Hay relatos de discusiones tensas, de visitas a cuarteles, de presiones directas. La memoria de varios protagonistas sugiere que Guderian intenta convencer a Hitler y que Hitler no cede. Un documento que aún se está discutiendo, y, más que un documento, el conjunto de órdenes y diarios, muestra una fractura, la visión operacional del arma acorazada contra la visión estratégico-política del Führer. La orden es arriesgada por una razón simple, obliga a reorientar una fuerza móvil cuando el calendario ya corre hacia el barro otoñal. Es una apuesta doble, destruir al enemigo en Ucrania y después volver a concentrar el golpe hacia Moscú. En una guerra de distancias, el después es una promesa peligrosa. Consecuencias inmediatas. Kiev cae, pero el tiempo desaparece. En el corto plazo, el giro produce un resultado espectacular, la batalla por Kiev termina en una de las mayores bolsas de la historia. En términos de prisioneros y material capturado, es un triunfo gigantesco para Alemania. ¿Eso refuerza el argumento de Hitler, Ben? Tenía razón. Primero hay que destruir ejércitos, no perseguir símbolos. Pero entonces aparece la otra cara. Volver a orientar fuerzas móviles hacia Moscú exige reponer combustible, reparar vehículos, reorganizar unidades, reconstruir depósitos. Los motores no son infinitos. Los hombres no son infinitos. Y el enemigo, mientras tanto, no se ha quedado quieto. Cuando los alemanes reanudan el empuje central hacia Moscú con la Operación Tifón, lo hacen más tarde, con desgaste acumulado y con el clima girando en su contra. La victoria segura en el sur compra una gloria inmediata, a cambio de un otoño más corto. Una frase memorable para entenderlo: Kiev fue un golpe de boxeo perfecto, dado en el asalto equivocado. El costo real. Barro, frío, reservas soviéticas y una guerra que ya no termina. El verdadero costo de esta decisión fue terrible, no solo en vidas, que se cuentan por cientos de miles en ambos bandos, sino en la transformación del conflicto. Con Tifón, los alemanes vuelven a avanzar. Se abren nuevas bolsas cerca de Vyazma y Briansk. Moscú parece acercarse. Pero la Rasputitsa, el barro, convierte caminos en pantanos. Los camiones se hunden. La artillería se frena. Los caballos mueren. Las unidades acorazadas pierden su principal ventaja, la movilidad. Y cuando llega el frío intenso, el problema ya no es solo el combustible, son lubricantes que se congelan, armas que fallan, soldados sin ropa adecuada. Al mismo tiempo, la URSS moviliza reservas, traslada industria al este, y según varias interpretaciones, logra concentrar fuerzas para la defensa de Moscú. También influye la información, la confianza soviética en que Japón no atacará desde el este permite mover unidades siberianas hacia el frente occidental, aunque el peso exacto de esto se debate. Políticamente, el fracaso de tomar Moscú en 1941 destruye la expectativa alemana de una campaña corta. A partir de ahí, Alemania entra en una guerra de desgaste para la que su economía, y su coalición, tienen límites. ¿Qué alternativas había de verdad? Moscú primero, Ucrania después, o el mismo problema con otro orden. La pregunta tentadora es, ¿si Guderian no hubiese girado, Moscú caía? La respuesta honesta, nadie puede asegurarlo. Alternativa, empuje inmediato a Moscú tras Smolensk. Argumento a favor, el ejército rojo estaba desorganizado, el calendario era mejor, tomar el nudo ferroviario podía colapsar coordinación y suministros. Argumento en contra, las fuerzas soviéticas en Ucrania y otros sectores podían amenazar flancos, la logística alemana ya estaba estirada, la resistencia soviética estaba lejos de terminar. Alternativa B, mantener la prioridad en destruir fuerzas soviéticas, pero sin reorientar grandes masas móviles. Suena bien, pero choca con la realidad. Para cerrar bolsas gigantes se necesita movilidad, y esa movilidad estaba precisamente en los Panzers de Guderian. Alternativa C, pausa operacional para logística antes de Moscú. También plausible, pero una pausa entrega iniciativa y permite al enemigo reorganizarse. En 1941, parar podía ser tan peligroso como avanzar. En resumen, había alternativas, sí. Pero todas implicaban costos. La cuestión es qué costo era mortal, flancos expuestos o calendario perdido. Mitos, memorias y controversias. ¿Guderian como profeta? ¿Hitler como único culpable? Aquí entra el terreno resbaladizo de la memoria. Tras la guerra, muchos generales alemanes escribieron memorias que, en parte, buscaban separar la profesionalidad militar de la responsabilidad política del régimen nazi. En ese marco,
es común presentar a Hitler como el gran obstáculo que arruinó planes brillantes. Eso no significa que Hitler no interviniera de forma dañina, lo hizo muchas veces, pero los historiadores no están de acuerdo en reducir todo a una caricatura. Guderian, por ejemplo, es un innovador real, pero también un actor político dentro del sistema. Sus memorias tienden a subrayar su clarividencia. Documentos de Estado Mayor, diarios, como los de Alder, y estudios modernos muestran un cuadro más complejo. Había desacuerdos genuinos, sí, pero también incertidumbre real sobre la capacidad soviética de seguir luchando. Otro mito, Moscú era la llave mágica. Moscú importaba enormemente, pero la URSS ya preparaba evacuaciones industriales, tenía profundidad estratégica y un aparato represivo y administrativo capaz de seguir funcionando incluso bajo presión extrema. La caída de Moscú habría sido un golpe brutal, posiblemente decisivo, pero no una garantía automática de rendición. Un documento que aún se está discutiendo no es un papel único, sino el balance de evidencias, órdenes, diarios, comunicaciones y resultados logísticos. Y ese balance sugiere algo incómodo: el choque Guderian-Hitler no fue solo razón contra locura. Fue una apuesta estratégica contra otra, en un tablero que Alemania quizá ya no podía dominar. Cierre, la orden que cambió el año 41. Cuando un giro parece victoria, y se vuelve destino. Volvemos al rompecabezas central. ¿Por qué se tomó la decisión de desviar a Guderian? Porque Hitler priorizó destruir grandes fuerzas soviéticas y asegurar Ucrania, temiendo flancos y buscando recursos. Porque la logística alemana ya crujía. Porque la guerra se estaba volviendo más grande que una carrera hacia una ciudad. Pero el resultado final muestra la paradoja: Kiev fue un triunfo colosal, que encogió el calendario para Moscú. Y en Rusia, el calendario es un arma. La orden quebró el impulso no necesariamente porque fuese irracional, sino porque convirtió una campaña relámpago en una campaña tardía. Y cuando llegó la tormenta de barro y el frío, el Blitzkrieg ya no era un relámpago, era una columna agotada en un mar de distancia. Una frase para cerrar: en 1941, Alemania no perdió solo por una batalla. Empezó a perder cuando el tiempo dejó de estar de su lado. Y el choque entre Guderian y Hitler fue el momento en que ese tiempo, silenciosamente, cambió de dueño.